al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. puedes sentarte. Bien, la vez anterior leímos el párrafo que pudiéramos decir que es como la conclusión del estudio del libro de los Proverbios, y decíamos que con lo que vimos, estudiamos, lo que también cada quien pudo leer, pues podríamos nosotros complementar esa conclusión, o no limitar la conclusión a lo que ahí dice, sino con todo lo que estudiamos, pues valorar la importancia de este libro. Y pasamos a la inspiración y canonicidad. Nunca hubo dudas respecto a la inspiración de los proverbios, por lo que se numera entre los libros protocanónicos, es decir, siempre fue aceptada, no es de los que se agregaron después a los libros bíblicos, al canon bíblico, sino siempre fue aceptado, siempre tuvo un lugar. Salomón menciona los proverbios. Los judíos lo admitieron siempre en el canon de los libros sagrados. El concilio de Jamnia, que tuvo lugar al año 100 después de Cristo, acabó con las controversias rabínicas. Más sobre las discusiones, más que sobre el carácter religioso del libro, versaban sobre su uso litúrgico, es decir, no se discutió si tenía doctrina buena. El tema que se trató no es que si su doctrina pues era correcta o no era correcta, o que si era religiosa o no, sino más bien si debía de utilizarse en las celebraciones, en la liturgia. Esto no debía de extrañarnos, ¿verdad? Sabemos que la liturgia, por ejemplo, para nosotros la liturgia en la misa, pues no leemos toda la Biblia, son una selección de textos que nos ayudan a conocer el misterio de la revelación de Dios y la plenitud en Jesucristo, pero pues sería a lo mejor muy complicado o muy extensas las lecturas para poder abarcar toda la Biblia, y habría lecturas como Levítico, Números, pues que serían muy complicadas. En los primeros, o en la Baja Edad Media, la Iglesia utilizó siempre el Evangelio de Mateo. No se leían otros evangelios, así como que ahora estamos leyendo Marcos, ahora estamos leyendo Lucas, pues no, era Mateo y ya, como que es el más completo, es el más sencillo, es el más didáctico, y con ese ya. Pues durante mucho tiempo la liturgia solamente utilizó el Evangelio de Mateo, y en tiempos importantes el de Juan, por considerarlo el más antiguo. Mateo es el más completo, con una estructura bien definida. Sin embargo, pues ya lo vemos, creo que ya estudiaron evangelios, pues la Iglesia ha visto pues la riqueza de cada uno, ¿no? Incluso aunque leamos el mismo pasaje en un evangelista o en otro, pues hay algunos puntos que nos dice más, o nos aclara ciertas cosas que el otro no dice, o la manera de expresarlo pues es diferente. Entonces, esta fue como la discusión para admitirlo, o más bien como para ver si se quedaba o no, pero siempre tuvo un lugar oficial. Los cristianos, al
recibir el texto como ya incluido en la versión de los 70, pues no tuvieron dificultad en aceptarlo. Ya estaba en la Biblia griega, entonces los cristianos lo aceptaron así como con todo el paquete, ¿no? De la Biblia griega, que así ya se tenía. Frente a estas observaciones o dificultades, Ricardo Simón expresaba: una cosa es la revelación y otra la inspiración. La inspiración de un libro no ha de ser reducida a su contenido, sino de la revelación divina que se nos manifiesta con toda certeza. La revelación tiene por objeto verdades desconocidas. La inspiración puede versar sobre cosas plenamente conocidas, a las que añade certeza divina. Entonces, este libro, como en esa línea, pues siempre se consideró inspirado, es decir, pues nos enseña de cosas que ya conocíamos o que la gente común ya conoce o va practicando, va haciendo, pero le añade como ese extra, ¿no?, divino, en la sabiduría de Dios, en el origen de la sabiduría que está en Dios, en lo que ya hemos mencionado pues en el estudio. El texto y versiones, como todos los libros del Antiguo Testamento, o al menos la gran mayoría, fue escrito en hebreo. Este hebreo es mejor en las primeras secciones. Tiene bastantes, dice, corrupciones, como revelan las corrupciones marginales de la Masora y las versiones, difíciles de evitar en esta clase de libros, en que numerosas expresiones se repiten muchas veces. Algunas de las corrupciones pudieran ser debidas a los escribas, correcciones voluntarias que suelen ser raras en los libros de contenido no teológico. En su mayor parte serían originadas por la mayor libertad con que los judíos trataban estos libros, que no consideraban tan sagrados y autoritativos como el Pentateuco. Pues creo que este cuadro como que tiene una redacción no muy buena, porque confunde, o sea, lo que en realidad nos dice es que la primera sección tiene un mejor hebreo, pero el libro en sí tiene correcciones marginales bastantes, entonces que pueden tener ciertas modificaciones, correcciones, señalamientos, sí. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque la Masora, las correcciones, son muchas, y nos dicen en los libros que no tienen contenido teológico, pues esto era más común. En libros como los del Pentateuco, pues las correcciones eran mínimas. Entonces, ¿a qué se refiere esto de la Masora? Ya habíamos explicado que el hebreo antiguo no tenía vocales, ¿no? Entonces, pues era muy difícil de leer. O sea, estamos hablando de tiempos muy antiguos donde la gente nada o poco escribía, y los pocos escritores pues lo hacían de una manera para ahorrar espacio, ahorrar pues sea el papiro o el pérgamo, pues ahorrarlo. No era barato producirlo, comprarlo, tenerlo, conservarlo. Entonces, tanto en el griego, que es mucho más reciente, los textos más antiguos, pues se escribía todo pegado, sin espacios. Imagínense leer estas palabras sin espacios. Pues así se escribía, todo desde arriba, sin respetar márgenes, desde arriba donde empieza la hojita hasta donde se acaba, y la vuelta, y todo lo que quepa. Entonces, imaginemos la dificultad, pues, de leer estos textos. Entonces, la Masora, que es posterior, son los que se ponen a estudiar y le comienzan a poner las vocales. Y entonces, en algunas palabras que pudieran ser o parecerse a otras, pues ellos hacen anotaciones. O sea, no sé, pues, o sea, si a estas consonantes le pongo estas vocales, pues es esta palabra, pero si le pongo estas otras vocales, es esta otra palabra. Entonces, ¿cuál es la correcta?
pues ya ellos ponían, pues creemos por el contexto de que nos está hablando de esto, que la palabra correcta es esta. Entonces ellos ponían ahí las vocales y hacían anotaciones al margen en nuevas páginas u hojas o los rollos pues, que utilizaban. Entonces estos textos se les conoce como la masora. Los masoretas son los que se pusieron a ponerle vocales y a hacer anotaciones a los textos. Entonces imaginémonos ya si tenemos nosotros una hoja de, pues eran los papiros en aquel tiempo, ¿no? De palma, de hoja de palma, de fibra de palma. Entonces si esos son dos papiros, antiguamente pues escribían de derecha a izquierda y aquí ponían así todo pegado. Y escribían así todo, sin espacios y hasta donde se acababa la hoja. Entonces no había ningún espacio para poner algo. Entonces todo el texto estaba así lleno, sin espacios, sin brincarse en renglones, todo lleno. Toda la hoja bien aprovechada y entonces pues así toda llena. Y así se pueden encontrar incluso los facsímiles en internet y demás. Cuesta pues, pero sí están. Y entonces, digamos que los masoretas pues comienzan a escribir, no sé, dejando un margen. Como es a lo mejor en las anotaciones de Word, ¿verdad? Que nos dejan así como a la derecha de PDF. Y entonces ellos comienzan a poner las vocales, que ya decíamos, algunos son puntitos, rayitas, entonces empiezan a poner en el texto todas las vocales y aquí hacen anotaciones sobre alguna palabra. Entonces, a lo mejor nosotros no lo imaginamos en un formato así bonito, ¿no? Como lo estoy ahí poniendo, o como en Word, o en una máquina de escribir bien elaborado, pero pues imaginemos la letra de un fulano que no escribía muy bien, que pues ahí la pluma pues a veces como que tintea bien, a veces no, entonces son textos muy complicados y ahí todo amontonado pues. Pero y por eso dice, entonces en un texto como el Pentateuco, los papiros que vamos a encontrar pues van a estar muy limpios, nada más le añadieron las vocales, a lo mejor alguna pequeña palabra, pero en este tipo de textos que no son así como los más sagrados, pues sí le llenaban ahí de comentarios, de cosas. Entonces, a esto se refiere. La versión de los 70, que debió estar terminada por el año que el nieto de Ben Sira componía su prólogo al eclesiástico, es deficiente. El traductor no captó siempre el sentido del hebreo. Tradujo a veces libremente con prejuicio del sentido genuino del texto. Entonces, esto creo que lo vimos o se debió de haber visto en el tema de la introducción a la Biblia. Una frase muy conocida, ¿verdad? Traductor y traditore. El traductor es un traidor. Porque yo, como entiendo, pues lo traduzco a mi lengua. A lo mejor lo estoy leyendo en inglés. Y digo, no, pero es que en español más bien se dice así, ¿no? Y yo le pongo como yo creo que sí. O sea, no puedo traducir palabras, no puedo, si yo voy a poner del inglés al español, yo no voy a traducir yo ser fulano de tal, pues no, porque así no se habla el español, sino yo soy fulano de tal. Entonces, a la hora de querer, pues, obtener la idea de una línea, de un párrafo, yo puedo decir, no, es que aquí no se entiende esa frase y yo la voy a poner así. O esa palabra, pues más bien es esto. Entonces siempre, cualquier traducción va a tener alguna interpretación. Yo, que traduzco del inglés al español, pues interpreto esta frase así y entonces en español la escribo así. Entonces cualquier traducción, claro, no pensemos que es porque, yo le quiero poner de mi cosecha, pues no. Yo trato de lo mejor que entiendo,
lo pongo. Pero dice aquí pues que está algo, no capto siempre el sentido del hebreo, pues sería muy difícil, ¿no? Muy complejo. O a veces cuando se dice precisamente eso, ¿no? No es lo mismo leer a un autor en su propia lengua, a cualquier libro, ¿no? Si yo leo, no sé, El Principito en español, no es lo mismo leerlo que en francés, como fue escrito originalmente, ¿no? La manera, a lo mejor trae por ahí algún tipo de rima que ya al traducir pues ya no queda, ¿no? Y de ahí pues estas cosas. Algunas podrían provenir de algún texto más antiguo que el texto masorético y sin duda indican que nuestro hebreo es una selección del mucho material proverbial que por entonces debía correr. Y ahí pues la versión latina, la Vulgata, hecha por San Jerónimo del texto hebreo hacia el año 398, presenta muy pocas divergencias con el texto hebreo, por lo que ofrece poco material para su reconstrucción crítica. San Jerónimo mismo afirma que la hizo demasiado deprisa, la llevó a cabo en 3 días, juntamente con la del Eclesiastés y el Cantar. Esto explicaría algunas variantes con el texto hebreo debido a una interpretación inexacta del mismo. Pues vamos a lo mismo, ¿verdad? Un traductor, aunque San Jerónimo conocía bien la lengua, pues fue una gran labor la que él hizo. Yo pienso que quizá no solo, ¿verdad? Alguien le habrá asesorado o acompañado y facilitado pues todo. Sin embargo, es una buena versión, ¿no? Y de ahí, aunque no sin ningún pequeño error, alguna variante, por lo que ya dijimos, ¿verdad? Un traductor, sea quien sea, o varios traductores, pues tienen que decir, pues la mejor frase o la mejor manera de dar a entender esta idea es esta. Entonces, sin embargo, la versión pues, de San Jerónimo es muy buena. Como sabemos, creo que este tema se da en la introducción a la Biblia, las versiones de la Sagrada Escritura, versiones y ediciones. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana, como ahí lo dirá en sus primeras páginas, está traducida de la Vulgata, es decir, de la Biblia que San Jerónimo hizo en latín. De ahí se tradujo al español, entonces es una doble traducción del texto original, griego y hebreo, que se tradujo al latín, y luego del latín al español, es una doble traducción. Y por ejemplo, otras versiones, como esta de Jerusalén, o la Concat, o algunas de esas, pues más bien van a los textos originales, ¿no? Van del hebreo al español, en este caso, y del griego al español. No por eso pues, no van a tener alguna dificultad, algún error, alguna cosa. Ya a veces lo he comentado, ¿no? Cuando San Jerónimo, un hecho importante que a lo mejor pues, no causa gran dificultad, pero sí es parte de la cultura que se ve reflejada en el arte. Lo he explicado algunas veces y nosotros podemos ver, me parece que en las puertas de catedral hay figuras, ¿verdad? de santos en la madera, están talladas. No me acuerdo si en catedral o en el expiatorio, me parece que en el expiatorio. Y también si vemos pinturas o vemos esculturas, e incluso que está en mármol de Miguel Ángel, el Moisés tiene unos cuernos, ¿verdad? Como los de Hellboy, de la película de Hellboy, unos cuernos como mochados, unos protuberancias aquí, no cuernos como de toro, del diablo, sino como cortitos. Y la razón es que en los textos del libro pues, del Éxodo, la palabra utilizada en hebreo
vocales se traduce como cuerno. Y si le pongo estas otras vocales, se traduce como luz o resplandor. Entonces, cuando Moisés salía de la tienda del encuentro, Jerónimo tradujo que se le veían como unos cuernos. Y la traducción ahora, pues, de que salía de la tienda del encuentro como un resplandor, ¿no? Pero por eso, incluso en el arte de la Edad Media, cuando veamos así entre los santos o hay alguien que tiene cuernos, pues no es el diablo, ¿no? Es Moisés. Santísimo de Catedral, así está dibujado. Sí, esa es la razón, pues, ¿verdad? Porque no es algo que digas, no, o sea, pues ya con ese error ya perdí la fe, pues no, es un error que trascendió mucho, o sea, por el respeto que se le tuvo a San Jerónimo. La Vulgata se usó hasta el Concilio Vaticano II. O sea, imagínense, desde el 398 hasta hace algunas décadas, la Vulgata latina pues, fue lo que se usó. Entonces, imagínense cuántos años y la repercusión que tuvo incluso en el arte, pues, cristiano. Ya para terminar esta parte, ahí en nuestro libro dice, estas preguntas pues las pueden contestar viendo a lo que ya ustedes fueron señalando, anotando. Pero a grandes rasgos, ¿quién escribió el libro? Pues ya sabemos que cada sección pues hay diferentes autores, ¿verdad? Sea un autor, sean muchos de estos de Salomón, sean algunos sabios. Entonces, como dijo, o dicen que dijo Peña Nieto, autores varios. Autores varios. Entonces, ¿quién escribió el libro? Pues diversos autores. Algunas secciones, en su gran mayoría, son proverbios de Salomón. Eso sí, como vimos, pues sí consta y que puede ser lo más probable. ¿En qué fecha? Pues también diferentes fechas, ¿verdad? Ya lo que habíamos señalado. Ahí cada quien, si quieren responderlo o tenerlo pues así claro, nada más, ¿verdad? Diferentes fechas. Algunas que corresponderían un poco al tiempo del destierro, ¿verdad? ¿Y qué es un proverbio? Pues ya sabemos más o menos, ¿verdad? No hay así como una definición que sea correcta o incorrecta, sino pues ya sabemos que un proverbio pues es una pequeña frase, ¿verdad? Que surge de la sabiduría popular, y algunas pues tienen una cierta rima, una repetición, una numeralia, y otras no. ¿En cuántas partes se divide el libro? Pues ya sabemos, ¿verdad? Más allá que contarlas, o alguien pudiera hacer otra división, ¿verdad? En tantos capítulos, o en dos partes, antes de esto y después de esto. O sea, la división es más que nada un esquema de estudio, ¿verdad? Yo lo puedo estudiar bajo un aspecto o bajo otro aspecto. Entonces, la división que aquí se propone es una. Y lo último que vimos la vez anterior pues son los tratados de la doctrina moral, ¿verdad? Ya sabemos que sobre la sabiduría, sobre Dios, sobre la sociedad, los tipos de doctrina que nos maneja el libro. ¿Hay alguna pregunta? Ya terminamos esa parte. Me llamó mucho la atención que menciona varias veces de que no seas aval de nadie, ¿verdad? Que lo menciona ahí. Sí. Ajá. Pregúntenle a algunos papás o mamás, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido con los hijos? Hasta con los hijos. Sí, hay muchas enseñanzas que, digo, pudiera decir uno, pues son bien viejas, pues siguen valiendo, ¿no? Siguen siendo importantes para nosotros. Vamos a enfocarnos pues ahora en el siguiente libro eclesiástico. Los hebreos designaron el libro con el nombre del autor Ben Sirach. Por eso a veces lo vamos a encontrar con el nombre de Sirácides, ¿no? De ahí viene Sirácides.
Entonces, ahí en sus o en algunas Biblias traerá los dos nombres, o traerá uno y entre paréntesis el otro, o en algún texto, o en alguna lectura, o en algo vamos a encontrar ese nombre, ¿verdad? Sirac, porque el autor es Ben Sirac, o así le ponen, pues ya vamos a ver bien quién es el autor. Pero se le atribuye o se dice que quien lo escribe es Ben Sirac. Los manuscritos en su mayoría lo titulan Sabiduría de Jesús, hijo Sirac, o más brevemente Sabiduría de Sirac, por razón de su contenido. Los padres griegos muchas veces lo citan como Sofía, sabiduría o sencillamente Barnaretos, enseñanzas referentes a las virtudes. Entonces como que no tenía un nombre y le fueron poniendo ahí nombres a este rollo, a este libro. Entre los latinos lo designaron con el derivado del griego Liber Iesu Filii, Sirac, el libro de Jesús, hijo de Sirac, que se encuentra en algunos manuscritos con el genérico de Sapiencia Salomón y Sabiduría de Salomón, con que lo presenta la Iglesia en su liturgia. Entonces como que al principio pues no tenía un nombre así claro, y ahí se le fue dando, incluso se le llegó a llamar Sabiduría, pero pues hay otro libro que se llama Sabiduría, ya nos dirán después por qué. A partir de San Cipriano, creo que Cipriano es de Cartago, se tendrá el nombre de Liber Ecclesiastici, libro eclesiástico, que empleó el Concilio Tridentino en la definición del canon de las Escrituras. Es decir, cuando la Iglesia, el Concilio de Trento, define el canon, ya este nombre es el que le da, y así entonces nosotros lo tenemos, ¿verdad? Como eclesiástico. La Iglesia en el Concilio de Trento es el nombre que le dio, pero todos estos nombres pues fueron utilizados. El que cómo se llama el libro pues, no es lo más importante, ¿verdad? Sino su contenido. Sin embargo, pues ya en el canon bíblico de la Iglesia quedó como eclesiástico. Y lo que sí es común es encontrarlo con el nombre de Sirácides, ¿verdad? Eso sí, a lo mejor sí tenerlo presente. Este título le fue dado para distinguirlo del Eclesiastés. Entonces son nombres parecidos, ¿verdad? Eclesiastés y eclesiástico. O más bien por el frecuente uso que se hacía de él en las lecturas de las reuniones de la Iglesia primitiva. Por el gran número y diversidad de sus enseñanzas ocupaba el lugar preferente entre los libros aptos, más bien que para probar los dogmas, para ser leídos a los fieles en orden de su instrucción espiritual. Ya decíamos que la mayoría de gente pues no leía, la mayoría de gente no sabía leer ni escribir, además porque no lo necesitaba, ¿no? No era como que voy a la tienda y compro una hoja de papel y una pluma Bic, pues no. Entonces la mayoría de gente ni lo necesitaba ni lo usaban, pues. Entonces se utilizó mucho para instruir a la gente, ¿verdad? Como son frases pequeñas, instrucciones fáciles de entender, entonces como para catequizar a la gente, ¿no? O ahorita pues el catecismo, incluso los niños traen su librito, ¿no? Y van contestando, van rellenando. Pues, en aquellos tiempos nadie no sabía leer, escribir, no era fácil conseguir tinta y papel y demás, pues era así como que a memoria. Pues estas enseñanzas eran sencillas, eran fáciles de retener, las comparaciones se le quedan a la gente y es importante, ¿no? Cuando yo era consultor en el seminario menor, cuidaba a los de primero de prepa, ¿no? Yo estaba ya en tercero de teología y vivía en la prepa cuidando a los niños de primero en la disciplina. Y me tocaba en la mañana, rezábamos una parte de laudes, no todos los laudes, y reflexionábamos la palabra de Dios, ¿verdad? Casi siempre el Evangelio.
Y pues a veces como se estaban medio durmiendo, hacíamos participar, a ver, fulanito, ¿qué te dice a ti esta palabra y todo? Y un padre en la homilía, ahí en el seminario, una vez contó un cuentito, ¿no?, de un burro que se cayó a un hoyo y pues que agarraba vuelo y no podía salir. Y pues que así, y ya vieron y no, pues no sale. Y algo así era el cuento, a lo mejor no lo cuento como es. Pero dicen que pues, la gente empezó a ver y todo, y así como que no, pues no lo podemos sacar. Y luego, pues, un burro, ¿verdad? Pues como que así muy listo no era. Entonces le empezaron a echar paladas de tierra. Y que el burro se enojaba, no, ya me quieren dejar aquí, ya me quieren enterrar. Y que decía, no, y se sacudía. Entonces la tierra fue haciendo que el nivel fuera más alto y pudo salir. Y ya de ahí, quién sabe qué enseñanza dio el padre. Pero ya habían pasado 3-4 días y yo, a ver, fulanito, ¿tú qué entendiste del evangelio de hoy? No, pues está como el burro. ¿Cuál burro? Sí, el burro que estaba en el hoyo. ¿Qué tiene que ver? Pero se le quedó la imagen, pues, ¿verdad?, de la comparación. Entonces, este tipo de textos que traen una comparación, una imagen, pues son fáciles de retener que una enseñanza así a lo mejor más doctrinal. O sea, como apréndete esto y esto, o como a veces los niños en el acto de contrición le cambian las palabras porque pues no lo entienden, no saben ni qué significa. El contenido, este texto pues nos dará muchas ideas, mucho contenido, tiene mucho pues aquí por señalar, ¿verdad? A lo mejor estamos como los que voy a subrayar lo más importante, ¿verdad?, y subrayo todo. Y le dice otro, pues mejor subraya lo que no es importante, ¿verdad?, para que quede más limpio el texto, ¿no? Entonces, estos párrafos sí tienen mucho contenido. El eclesiástico dedica algunas perícopas a exaltar la sabiduría, como los demás libros de la sabiduría. Ya vimos en Proverbios y en otros libros hay como cánticos a la sabiduría. Entonces este libro también dedicará algunos pasajes a exaltar la sabiduría, pero en su mayoría son un conjunto de normas morales sumamente útiles y provechosas que comprenden todas las virtudes y hacen referencia a todas las circunstancias y a las más diversas clases sociales, por lo que resulta un precioso tratado ascético espiritual. Nos propone un poco la penitencia, el privarse de cosas. Entonces, por eso fue un libro, digamos, preferido para el uso en la liturgia, la instrucción de los fieles, porque nos ayuda en eso. Mucha gente a veces se acerca y pregunta, padre, pues es que yo quiero cambiar esto, le echo ganas de esto y no puedo, o sea, ¿qué hago? Dígame. Pero pues es que el camino de la iglesia siempre ha sido el mismo, la penitencia, la ascesis. O sea, ¿qué santo no hizo penitencia? Pero pues ahora ¿quién hace penitencia? En Cuaresma dejamos la coca por la manzanita, pues no. Decía un padre, las señoras esas que se hacen la liposucción, esas sí hacen penitencia. Te estás drenando la panza, no puedes mover durante quién sabe cuánto tiempo. Dice, esa sí es penitencia. Y por la vanidad. Esa es vanidad. No por la esposa. O sea, ¿cómo son capaces de hacer penitencia? Sí. Por la vanidad y no por la espiritualidad. Nosotros, pues. Todos, ¿no? Entonces, ahí más o menos también nos propone algo de la ascesis. Tiene sobre el libro de los Proverbios la ventaja de que no solo constata sus pensamientos, sino que los explica y desarrolla por medio de semejanzas y contrastes, dándoles una forma más elocuente, una mayor fuerza persuasiva, a la vez que los informa de un espíritu más religioso. Pues por todo esto, pues que ya hemos dicho, pues fue digamos, preferido, ¿no?,
para la enseñanza. Vamos a ubicarnos en el capítulo 13 del libro y vamos a darle una medida así, 13. 13. No es más o menos. Si quieren ahí, algunos leerle desde el inicio, otros leerle un poco más adelantado, para no entretenernos tanto, pero podemos encontrar ahí en algunas este tipo de imágenes, de comparaciones. ¿Cómo puede convivir el mago con el poder? Lo mismo ocurre con el pecador y el piadoso. En el 17. Sí. Se me hace que hasta aquí en México es como uno, ¿cómo se puede juntar el cántaro con la olla? Chocará con ella y se romperá. Ah, no, aquí es una piedra. En Eclesiástico, ¿no? 13. Al final, por ejemplo, dice: el corazón del hombre hace cambiar su rostro, sea para el bien, sea para el mal. Y entonces continúa con una imagen, ¿verdad? El rostro alegre revela un buen corazón. Inventar proverbios es un ejercicio difícil. ¿Traes la latinoamericana? No, la de Jerusalén tiene 12 nada más. También. Eclesiástico. ¿Eclesiástico? Porque en Eclesiastés nomás tiene hasta el 12. Ay, yo también no llega hasta el 12, ¿sabes? Usted también Eclesiástico. Es eclesiástico. No, el Eclesiástico sí tiene. Sí tiene. Eclesiástico. Defectuosa. Sí, fíjese que diga eclesiástico. Los hechos son derechos. Y hay una razón. Es contestado. ¿No le encuentras? Ya, Sí, ya, me ya. Pero sí alcanzamos pues ahí a ver, no es la única parte, ¿verdad? En el mismo libro pues casi en todo podemos encontrar estas imágenes, estas comparaciones, ¿verdad? Sí, así.
Bien, sobre la división del libro, se tiene la misma dificultad que en los proverbios. Casi en cada capítulo podemos encontrar muchos temas, ¿verdad? Habla de los padres, habla de la riqueza, habla de la lengua, habla del trabajo. O sea, entonces será muy difícil hacer una división a que estos capítulos hablan de esto, pues no, será difícil. Sí, algunos capítulos estarán más marcados por algunos contenidos, pero será muy difícil, no tiene una estructura clara, pues, o bien dividida, sino simplemente va acumulando estos dichos, estos proverbios, estas enseñanzas, sin poner, pues, un orden. Algunos de ellos se repiten sin justificar, pues, por qué se repiten. No es de que inicia y cierra un tema, pues no justifica por qué están repetidos. Puede encontrarse esa repetición. Y por ello, pues, la dificultad de hacer una división, pues, clara. Sin embargo, la división que aquí nos va a proponer este autor o este estudio pone atención en el capítulo 24 y de ahí hacia atrás y hacia adelante hará unas divisiones. Ese capítulo marcará como una parte del cántico, pues, del elogio a la sabiduría, ¿no? Entonces, como que de ahí pudiéramos decir que es una parte que sí tiene una estructura, porque es un cántico que todo habla de la sabiduría, de elogio a la sabiduría. Entonces, de ahí lo que sí tenemos claro es que ese capítulo al menos sí toma este tema de elogiar la sabiduría, es un cántico, es una composición que elogia la sabiduría, y ya de ahí, de adelante y para atrás, pues se van haciendo partes. Ahí el libro, el engargolado, pues nos va a manejar 3 partes, y cada parte tendrá secciones, que estas son las que tenemos en la Biblia, o en nuestra Biblia. Estos pequeños subtítulos, como aquí el elogio de la sabiduría, o la sabiduría y la ley, y estos pequeños subtítulos, pues serán como lo que aquí mismo nos ponen. Pero las 3 grandes partes, pues, en el prólogo, la naturaleza, preceptos y beneficios de la sabiduría. Eso sí es como las 3 partes al menos, sí, porque las secciones, pues, son muy variadas, ¿verdad? Vamos a encontrar, como dijimos ya, temas de todo, incluso que se recitan en otras partes. Pero lo que sí vamos a tratar de ubicar es eso, ¿no? Tres partes. La primera, la naturaleza y beneficios de la sabiduría. ¿De dónde viene? ¿De qué me sirve? Pues como que esa es una introducción. Algo de eso podemos encontrar. Y ya llegando al capítulo 24, que está este cántico de la sabiduría, la excelencia y postulados sociales de la sabiduría. Partiendo de este cántico, ¿verdad?, que exalta la sabiduría. La sabiduría, pues, es esa excelencia, importancia. Y los postulados sociales de la sabiduría. Aquí nos va diciendo la ley, números, el rencor, el negocio, la palabra, la justicia, el préstamo, la limosna, las fianzas. Pues como una repercusión social de esa sabiduría. Y la parte tercera, la sabiduría en la naturaleza e Israel. Porque en esta parte vamos a encontrar un poquito más cargado el sol, la luna, las estrellas, fenómenos meteorológicos, las obras de Dios, que también nos van a hablar de todos los temas, no nada más de unos o de estos, pero sí vamos a encontrar algo de esto. Por ejemplo, aquí nos hablan de diferentes temas, no solamente de estas cosas de naturaleza.
Y ya por último, dentro de esta tercera parte, pues habrá un apéndice en el 50, 29, 31, oración y acción de gracias del autor. ¿Perdón? Ahí tienen el La página 150 28. del 29 al 31. Que incluso ahí nos dice, ¿verdad? Doctrina, ciencia e inteligencia, en el 29, ha condensado en este libro Jesús, hijo de Sirá, Eleazar de Jerusalén. Entonces ya nos dice ahí que el autor es Jesús y no Sirá, Ben Sirá. Por eso Ben Sirá, Ben significa hijo, ¿no? Aunque acá ya en el autor veremos más claramente. Entonces, aquí de igual manera en esta parte de su engargolado donde dice el autor, la 28, también estos dos párrafos pues prácticamente son importantes. ¿Por qué? Porque dice que el autor lo da el epílogo, ¿verdad? Lo que ya leímos. Jesús, nombre frecuente en la Biblia cuyo significado es Yahvé salva. Pues sí, es un nombre pues que ya se usaba, no es que es nuevo en Jesús, ¿verdad? No es. Y significa, yo pienso que ya sabían algunos, Yahvé salva. Ye es un apócope de Yahvé, ¿no? Ye, Yahvé y sus. Yahvé salva. Pues ahí nos dice pues que es ese Jesús, hijo de Sirá. En realidad el padre de Jesús se llamaba Eleazar, pero cuando el padre era menos conocido que el abuelo, se añadía el nombre de este al hijo en lugar del nombre del padre. Es decir, este Jesús es hijo de Eleazar, pero se dice que es hijo de Ben Sirá porque pues él sí es famoso, ¿no? Y por eso Ben Sirá significa hijo de Sirá. Pero en realidad el autor pues no es hijo de Ben Sirá, sino nieto. Pero también era así se usaba, ¿no? Todo, como el pueblo, todos se consideran hijos de Israel, de Jacob, porque de ahí se desprenden todas las tribus. Entonces no era así como que muy raro decir, pues soy hijo de tal, porque es la misma familia, ¿no? O hijo de David, ¿no? De la descendencia de David. No era así raro, pues. Ben Sirá debía ser un escriba que gozaba de una buena posición social que le permitió dedicarse a los estudios desde su juventud. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que había como esta clase social que se llamaban los sabios. O sea, había unos que se dedicaban a eso. El otro día estaba viendo ahí pues, curiosidades, ¿verdad?, en la Fórmula 1, un señor que sabe mucho fue piloto, campeón de rally en México, y él decía, hay dos formas de llegar a ser un piloto pues de superélite, ¿no? Pero para ser piloto se necesita dinero. No es así como que así nomás llegué y ya, pues no, se necesita dinero. Entonces hay dos formas. Si no tienes dinero, pero tienes mucho talento y te ven, pues alguien te va a agarrar. U otra es que tengas mucho dinero. En el caso de Lewis Hamilton, que no era de dinero, y pues se le descubrió una gran habilidad porque vivía en una tierra donde sí hay afición a las carreras, donde
tenía oportunidad de entrar así a algunas, se le vio gran capacidad y entonces McLaren lo patrocina, lo agarran y le van patrocinando para que él siga avanzando y estudiando y practicando. Y dice el caso contrario, Max Verstappen, hijo de un piloto, o sea, él tenía mucho dinero. Dice, pero su papá desde niño lo vio que tenía capacidad y lo sacó de estudiar y órale, échele a las carreras. Y ahorita pues creo que es 4 veces, 5 veces campeón mundial y va por la que sigue. Entonces, ¿cómo lo ven y lo separó, pues? Su mismo padre lo ve y lo separa y él ya ni estudió. Entonces, no, tú preocúpate por las carreras, de la capacidad que le veía. Entonces, algunos de estos sabios lo separaban. O sea, tú ya no trabajes, tú dedícate a leer, a estudiar, a practicar, a enseñar. Y la misma grupo, clases sociales, pues lo tenían ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veían en ellos esa gran capacidad. No cualquiera. Hay unos que, pues, a ver, tú te pongo a estudiar. No, es que a mí no me gusta estudiar. Pues no. Entonces, este Ben Sirach, pues sería un hombre que gozaba pues de esa posición porque así se le permitió a él, tuvo esa oportunidad, los mismos grupos, estas mismas clases sociales le dieron a él la oportunidad de dedicarse a estudiar y de separarlo para que él se dedicara de lleno a estudiar, a aprender. El prologuista, un nieto suyo, lo presenta como un hombre que se dio mucho a la lectura de la ley, los profetas y los otros libros, con lo que llegó a adquirir gran ciencia y sabiduría. Muy probablemente ejerció su profesión en Jerusalén, como dan a entender sus exposiciones sobre la ley, el temor de Dios, la sabiduría tradicional y sobre todo la minuciosa descripción de la liturgia del templo y de las actuaciones pontificales del sumo pontífice Simeón. Allí debió de haber una escuela de instrucción moral para sus conciudadanos. Entonces recordemos que ya en tiempos de Jesús, por ejemplo, San Pablo pertenecía a una escuela. San Pablo, pues sí, es alguien que sí sabía llegar hacia incluso ciudadano romano. Entonces San Pablo pertenecía a una escuela ya. Pues había unas escuelas. Y estas escuelas pues las mantenían, ¿no? Yo me quiero inscribir a esta escuela y entonces pues yo pago. Mi familia pues aporta, mi familia sostiene para que ellos sigan estudiando, avanzando y ellos se dediquen al estudio. Y de ahí la diferencia con Jesús, ¿verdad? Que ellos eligen a un maestro, los alumnos de estas escuelas. Alguien dice, pues mi hijo es listillo, hay que meterlo a la escuela de Ben Sirach. Pues ahí pagaban y eso hacía que se mantuvieran estas escuelas y que compraran lo necesario. Y en el caso de Jesús pues es diferente, no es de que, yo quiero seguirte. No, Jesús llama a sus apóstoles. A lo mejor unos ni querían, y los llama. Entonces Él es el que los llama y esta es la diferencia. Y pues ellos más bien viven no en un estatus social, sino abarcan todo. Entonces, pero pues este hombre sin duda fue alguien brillante que tuvo la oportunidad de estudiar y que probablemente también pues, tenía que tener una escuela que le facilitara el estar. Ya los monjes, por ejemplo, siguieron con estas prácticas. Por ejemplo, si vamos a transcribir esta Biblia a otra nueva, pues todos escribimos, ¿verdad? Aquí alguien nos está dictando y todos escribimos y ya sacamos 20 Biblias nuevas. Pero todos iguales, ¿verdad? Todos al mismo ritmo vamos a escribir, entonces eso facilitaba el multiplicar los escritos. Entonces era necesario también, que no era así que yo soy muy listo, soy un maestro de la ley y yo solo, pues no. ¿Por qué? Porque es muy difícil yo solo estar escribiendo mis textos, transmitirlos y demás. Entonces mis alumnos pues, se dedicaban a transcribir. Y eso lo hicieron los monjes también en su tiempo. Cuando no había imprenta, pues se hacía a mano y órale 10 monjes a escribir Biblias. Pues así
era. Entonces, ¿hay preguntas? No. De Pablo, su maestro fue Gamaliel, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí, la María se llama. El mismo Pablo lo dice, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues entonces ahí vamos apartando ya este siguiente libro. Este sí es muy extenso, ¿no? Revisen ahí en su engarbolado las diferentes secciones y ojalá podamos agarrar, digo, cada quien pues alguna sección, ¿verdad?, que nos llame la atención. Revisen ahí los subtítulos que hay para no nada más estar aquí que a ver ahora este texto, ¿verdad?, sino que aunque sea poquito nos adentremos al texto. Entonces ahí, como de tarea, revisen eso, ahí el esquema que nos propone y algunos temitas que les llamen la atención, pues agárrenselos ahí de